¿Te gustaría aprender cómo analizar un dataset de ofertas de trabajo con Python? Hoy vamos a trabajar con un dataset real de ofertas de empleo. Exploraremos los datos, haremos un análisis detallado para extraer insights clave y al final generaremos un informe en PDF desde nuestro notebook. ¡Vamos allá! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a ver un proyecto de data analysis con el dataset de ofertas de empleo que extrajimos y limpiamos en vídeos anteriores. Para el que quiera tenéis estos vídeos en la descripción del vídeo, así como el GitHub donde comparto todo el código del proyecto. Dicho esto, vamos a empezar. Primero de todo vamos a crear un notebook en nuestra carpeta raíz del proyecto. Lo vamos a llamar Data Job Market Analysis.ipib. Muy bien, lo primero de todo, importamos las librerías necesarias. Importamos librerías. Librería Pandas. La librería NumPy. La librería SQLite3. Librería Matplotlib. Librería Seaborn. Y la librería Warnings. Y vamos a ignorar los avisos. Esto hacemos warnings. Filter warnings. Y lo ponemos en ignore. Muy bien, corremos esto, perfecto. Lo siguiente va a ser importar nuestro dataset. Yo en mi caso lo voy a importar desde SQLite. Vamos a hacer un markdown aquí, indicando que cargamos el dataset. Vamos a establecer la conexión. En nuestro caso, nuestra base de datos es jobs.db. Y en nuestro caso nos interesa analizar solamente los empleos de Data Analyst, Data Scientist y Data Engineer, por lo cual vamos a establecer una query de SQL. Hacemos select todas las columnas from jobs clean table, es la tabla que nos interesa, where job group igual a data scientist or job group igual a data analyst or job group igual a data engineer. Vamos a crear el data frame. Leemos SQL con query, con nuestra query, con la conexión. Y por si acaso vamos a transformar la columna de fecha, por si acaso queremos usarla, y cerramos la conexión con la base de datos. Vamos a hacer def date posted a datetime def date posted str split errores, que haga esto. Y todo esto lo vamos a llevar a formato de fecha.
formato, año, mes y día. Muy bien. Y cerramos la conexión. Listo. Vamos a ejecutar esta celda. Muy bien. Pues ya tenemos cargado el dataset. Lo siguiente va a ser hacer un pequeño análisis exploratorio de nuestros datos. Vamos a poner un markdown. Vamos a llamar EDA. Y vamos a ver qué tal se ven los primeros 5 registros de nuestro dataset. Vamos a hacer df.get. Muy bien, aquí podemos ver los primeros 5 registros. Vemos un poco el resumen de las columnas. No se leen todas, pues lo corto aquí. Pero bueno, podemos ver columnas importantes. El job group, el level, el remote, el city state, las columnas de salarios, las skills, experience, education, programming languages. Todas estas columnas nos van a ser útiles para nuestro análisis. Muy bien, ahora vamos a hacer un resumen de nuestros datos como tipo de columna, datos nulos, etcétera. Lo vamos a hacer con df.info. Muy bien, aquí tenemos todas las columnas, tenemos los valores no nulos, tenemos en total 1679 registros, en la mayoría no tenemos valores nulos, tenemos algunos en City State, pero muy poquitos, alguno en salario, pero también muy pocos, y alguno en Education. Muy bien, vamos a ver también algunos datos adicionales del dataset. Esto lo vamos a hacer con df. Describe y lo incluimos todo. Muy bien. Aquí tenemos más información del dataset, tenemos el recuento, los valores únicos, el valor top, la frecuencia, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, 25%, 50%, 75% y el valor máximo. Para finalizar nuestro análisis exploratorio sencillo, vamos a ver la proporción de cada grupo de empleo. Vamos a contar los elementos del campo Job Group. Vamos a crear la variable Job Groups Counts. Va a ser igual a df del Job Group y value counts. Vamos a definir también una función para generar un gráfico de barras y poder visualizar la distribución de grupos de empleo. Vamos a hacer def plot bars con X, con Y. Fit size que por defecto lo pondremos 8.5. Title que por defecto sea known. La etiqueta del eje X también known por defecto. Lo mismo con la del eje Y. Y la paleta de colores también known. Muy bien. Lo primero vamos a definir el tamaño del gráfico. Esto lo hacemos llamando directamente a la variable fitSize que tenemos como parámetro de entrada. Y también definimos los colores. En nuestro caso,
lo pondremos invertido, ya que queremos primero los más oscuros y luego los más claros. Ser simap igual get simap. Y vamos a definir la paleta de colores. En nuestro caso vamos a hacerlo de 0 a 0.7, ya que si lo hacemos a 1 sale la última barra blanca y no se vería correctamente. Vamos a hacer esto, simap. Lo siguiente es generar el gráfico de barras. Y añadimos el título, los ejes y mostramos el gráfico. Y vamos a llamar a nuestra función. Vamos a hacer plot bars. La x va a ser igual a counts.values. La y va a ser igual a counts.index. El título va a ser igual. Le vamos a poner jobs by job group. La etiqueta del eje X. Le vamos a decir job offers. La del eje Y la vamos a llamar job groups. Y la paleta la vamos a hacer que sea de grises. Y ejecutamos. Muy bien, pues aquí tenemos el gráfico. Como vemos, lo que más tenemos son registros de Data Engineer, más de 600, luego seguido de Data Analyst y por último Data Scientist con algo más de 400. Muy bien, pues empezamos con el análisis. Vamos a hacer aquí un Markdown, análisis y vamos a empezar con la localización. Vamos a empezar generando una función para generar gráficos de barras, pero que además nos permita personalizarlos con varios parámetros de entrada que vamos a añadir. Muy bien, pues vamos a definir la función. Columns, category que será none por defecto. Size. Por defecto será 10, 12. Con counts percentage, que será false por defecto.
xi será false por defecto. Top 10 va a ser false. List values va a ser igual a false. Y aggregate column que va a ser igual a none. Vamos a ver en detalle qué hace cada uno de los parámetros de entrada de nuestra función. Columns nos va a permitir graficar la variable que elijamos. Category nos va a permitir generar tantos gráficos como valores únicos contenga la variable. En nuestro caso la usaremos principalmente con JobGroup. FixSize nos permitirá modificar las dimensiones del gráfico. Count Percentage, en caso que sea true, nos mostrará el recuento y porcentaje sobre el total. XY convertirá el gráfico de barras horizontales a verticales, si lo marcamos como true. Con Top 10 seremos capaces de limitar los resultados a los 10 mayores registros. List Values nos va a permitir graficar correctamente las variables que sean listas, como por ejemplo la variable Skills. Por último, Aggregate Column nos permitirá hacer un promedio en lugar de un recuento, con la variable que pongamos. En nuestro caso lo usaremos con Min Salary. Muy bien, ahora vamos a extraer los valores para categoría, y en caso de que no esté vacío. Esto para nuestro caso serán nuestros 3 job groups. Vamos a hacer rows igual df category. Eso es, que extraiga los valores únicos si category no es known. En caso contrario, hacemos el total. Y definimos también la longitud de filas y de columnas. Definimos n rows y n calls igual len rows y len columns. Muy bien. Cuando hagamos gráficos por categoría es interesante distinguirlos fácilmente mediante color. Por eso vamos a asignar un color a cada job group. Vamos a crear la variable category palettes. Vamos a decir que data analyst va a ser en escala de azules. Data engineer va a ser en rojos. Y data scientist va a ser en verdes. Perfecto. Lo siguiente es iniciar un bucle for para recorrer cada uno de los job group, filtrando el DF. Y si no hay category, vamos a dejar el DF sin filtrar. Vamos a hacer for i row enumerates. Luego vamos a entrar en otro bucle for para recorrer cada una de las columnas que tengamos. Y vamos a empezar con una serie de condicionales, jugando con nuestros parámetros de entrada. Primero, si no tenemos aggregate column y el top 10 es true,
y listValues es false, simplemente vamos a contar los valores y dar el top 10. Si aggregate column es known y el top 10 y listValues es false, pues vamos a hacer que column top sea igual al group data y que nos devuelva únicamente el top 10. Lo siguiente, si el listValues es true y el top 10 es false, vamos a separar los valores por coma y vamos a contarlos y vamos a ordenarlos en sentido descendente. Esto nos será útil cuando grafiquemos skills, las habilidades. Eso es, lo separamos por coma. En ascendente que sea falso, de esta manera será orden descendente. Y lo siguiente vamos a hacer que si tenemos algún valor en blanco, que lo elimine. Luego vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de top 10, vamos a top 10 igual a true. Y vamos a hacer lo mismo, pero solamente filtrando por el top 10. Bien, esto podemos hacerlo igual. Y lo único que vamos a cambiar es aquí, que vamos a hacer head y solo los 10 primeros. Y en cualquier otro caso, simplemente vamos a contar los valores. Cuando hacemos else, si tenemos aggregate column, haremos lo mismo que anteriormente, pero en lugar de contar valores, haremos la media por cada agrupación. Y antes de seguir, un pequeño detalle. Esto de aquí tiene que ir tabulado, ya que va con este if. Y ahora a este if vamos a hacerle el else.
Eso es. La media. Y en orden descendente. Muy bien, lo siguiente es si list values es true, es decir, trabajamos con listas de valores, vamos a separarlos por coma, agruparlos y hacer la media para cada uno. Y calculamos la media por cada valor único. Y bien, hecho esto, si tenemos valores en blanco, vamos a eliminarlos. Otro detalle, vamos a tabular esto a la izquierda. Eso es. Y en el caso de que top 10 sea true, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que solo cuenten los 10 primeros. En caso contrario, que devuelva root. Hecho, ya tenemos los condicionales listos. Ahora vamos a definir los ejes y crear una variable total donde contaremos el total.
Vamos también a quitar los bordes del gráfico para que se vea más limpio. Muy bien, y antes de seguir, un pequeño detalle, y es que justo aquí vamos a añadir esta línea para definir el área de los subgráficos. De esta manera, dependiendo del número de filas y de columnas y del tamaño de gráfico que pongamos, nos va a generar los diferentes subgráficos como en una matriz. Muy bien, volvemos aquí y ahora vamos a definir los valores en función del tipo de agrupación que tengamos. Si mostramos totales sin filtrar, lo haremos en escala de grises. Y si trabajamos con las agrupaciones de JobGroup, lo haremos con los colores definidos en nuestro diccionario. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es definir la variable quarks. Mediante este diccionario vamos a tener el valor de los ejes x e y. Y si x barra y es true, entonces invertiremos los ejes.
Muy bien. Hecho esto, procedemos a graficarlo. Lo siguiente es definir los títulos y etiquetas. Vamos a definir la variable aggregateLabel. Muy bien. Y por último, si tenemos el count percentage igual a true, vamos a definir las anotaciones de porcentaje e incluirlas en el gráfico. Muy bien. Y ahora sí, procedemos a generar el layout y los gráficos. Muy bien, pues tenemos nuestra función principal lista. Ahora vamos a proceder con el análisis gracias a la ayuda de nuestra función. Vamos a generar un gráfico de los mayores estados y ciudades por número de ofertas de empleo. Generamos una lista de columnas que usaremos y llamamos a nuestra función, marcando el top 10 para limitar el gráfico. Y ejecutamos. Muy bien, pues aquí vemos los resultados. Vemos que el estado que más ofertas tiene es California, seguido de Virginia y Texas. Y por ciudades, la ciudad que más ofertas de empleo ofrece es New York, seguido de Seattle y Washington, D.C.
Ahora vamos a ver cómo funciona para cada uno de los tres job groups. Llamamos a nuestra función. La categoría va a ser igual a los job groups. Y lo vamos a limitar al top 10. Muy bien, pues aquí vemos por cada job group, vemos que el comportamiento es muy similar a como lo teníamos agrupado. El estado que más ofertas de empleo tiene es California, para cada una de las tres categorías, así como la ciudad que más ofertas de empleo tiene es New York, para las tres categorías. Muy bien, lo siguiente que vamos a ver es la distribución por level. Vamos a poner un markdown. Vamos a definir la columna, la variable columns level, que va a ser igual a level. Y aquí directamente lo que podemos hacer es copiar esta función, pegarla aquí. En lugar de columns location va a ser columns level. En fixed size le vamos a dar 8.5. El top 10 aquí no es necesario, ya que solo tenemos 4 valores únicos, pero sí que vamos a ver el count percentage. Ejecutamos y aquí vemos como un 58,9% del total de ofertas son de mid-level, un 26% de senior, un 10% de elite y únicamente un 4% de junior. Muy bien, pues ahora hagamos lo mismo para cada grupo de trabajo por separado. Directamente podemos copiar esto igual que antes. Esto va a ser columns level. Top en true lo quitamos, ponemos el count percentage y esto va a ser de tamaño 8,15. Muy bien, pues aquí vemos la distribución por cada grupo de empleo, es muy similar al agrupado. El que más tiene para las tres categorías es mid-level, seguido de senior, luego va lead y luego junior. Perfecto. Lo siguiente que vamos a ver es la distribución por experiencia, por años de experiencia. Vamos a hacer un markdown. Vamos a definir la variable columns experience. Y vamos a llamar a nuestra función del gráfico. Y lo vamos a hacer con los ejes invertidos para tener un gráfico de barras verticales. Muy bien, pues aquí tenemos la distribución por años de experiencia. Como vemos, la mayoría de valores están entre 0 y 5 años. Si no tenemos en cuenta el 0, el pico está en el 5, en 5 años de experiencia, lo cual tiene bastante lógica porque, como vimos anteriormente, lo que más se oferta son ofertas de mid-level. Luego, una vez pasados los 5 años, cae en picado
y ya para más de 10 años apenas hay ofertas. Vamos a hacer lo mismo para cada tipo de trabajo. Podemos directamente copiar esto, pegarlo aquí. Fix size le vamos a poner aquí 15 y el category que sea igual job group. Muy bien, aquí tenemos los resultados para cada job group. Es muy parecido al agregado que teníamos. La mayor concentración está entre 0 y 5 años y a partir de los 5 años caen picados los años de experiencia requeridos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la educación requerida. En este caso también graficaremos la educación requerida en barras horizontales, pero de forma descendente. Vamos a hacer el Markdown. Generamos la variable columns education. Y llamamos a nuestra función. Percentage igual a, para que nos lo muestre. Muy bien, pues aquí vemos que la mayoría de las ofertas de empleo piden un nivel de bachelor, un 55%, un 32% piden un máster, un 11% piden un doctorado y menos de un 1% piden un MBA. Pues vamos a hacer lo mismo para cada grupo de trabajo. Esto va a ser 15 y categoría va a ser igual a job group. Muy bien. Aquí ya empezamos a ver alguna diferencia. Si bien en Data Analyst y Data Engineer los resultados son muy parecidos al agregado, en Data Scientist vemos que lo más requerido es el máster en lugar de bachelor, con un 43%. Luego, casi un 30% de las ofertas piden un doctorado y únicamente un 26% de las ofertas piden solamente el nivel de bachelor. Muy bien, ahora vamos a ver las habilidades requeridas. Graficamos en barras horizontales el top 10 de habilidades requeridas. Como siempre, vamos a hacer una columna, una variable, perdón, column skills. Y llamamos a nuestra función. Y en este caso añadimos el list values igual a true, ya que es una lista de valores lo que vamos a graficar. De esta manera nos los va a separar. Pues aquí tenemos las habilidades requeridas. La más requerida con un 61% es SQL, seguida de Bachelor y Python, también cerca del 60%. Y el resto ya más alejadas, bueno, tenemos AWS, Master, Spark, etcétera. Vamos a ver cómo se comporta para cada tipo de trabajo. Esto va a ser 15 y aquí igual que antes, categoría igual
Job Group. Muy bien, pues aquí tenemos la distribución por cada tipo de trabajo. En Data Analyst, por ejemplo, la más requerida es Bachelor, seguida de SQL y Python. En Data Scientist, lo más requerido es Python, con más de un 70%. Y en Data Engineer, con casi un 80% es SQL, seguida de Python. Ahora vamos a ir un poco más en detalle y vamos a ver los lenguajes de programación requeridos. Llamamos a nuestra función. Vamos a hacer un top 10 también. Y vamos allá. Muy bien, pues vemos que con diferencia los dos lenguajes de programación que más se piden son SQL y Python, y después ya tenemos R, Java, JavaScript, etcétera. Pues vamos a ver lo mismo para cada tipo de empleo. Y ya sabéis, esto va a ser 15. Y aquí va a ser igual category, igual a job group. Pues aquí muy parecido para los tres tipos de trabajo. SQL y Python están en la primera y segunda posición, intercalándose para los tres. Y luego ya iría R para Data Analyst y Data Scientist. En cambio, para Data Engineer, en tercera posición tenemos Java. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con los idiomas requeridos. Como siempre, creamos la variable. Column languages. Llamamos a nuestra función. Y vamos a hacerlo con count percentage. Pequeño detalle aquí. Esto va a ser languages. Pues aquí tenemos los resultados. Inglés es el lenguaje más requerido, el idioma más requerido. Sin embargo, solo en un 3% de las ofertas se requiere. El resto de idiomas es en menos de un 1%. Veamos lo mismo por cada grupo de trabajo. Y tenemos un comportamiento similar para cada grupo de trabajo. El inglés es la habilidad, el idioma más requerido. Sin embargo, se requiere en muy pocas ofertas de empleo, un 5% en Data Analyst, un 1% en Data Scientist y un 3,9% en Data Engineer.
Ahora nos vamos a centrar en analizar el salario. Para ello, vamos a analizar primero el salario por separado y luego vamos a ver cómo se comporta por cada una de nuestras variables. Para empezar, vamos a definir una función para poder hacer un gráfico KDE. KDE es una aplicación suavizada para la función de densidad. De esta manera vamos a poder ver la distribución de densidad de salarios. Definimos la función. Definimos la función con los siguientes parámetros de entrada. La vamos a llamar plot salary KDE y va a incluir df, va a incluir job group column, que será known defecto, salary column, que va a ser salary, y vamos a incluir también quarks. Añadimos el tamaño de la figura. Vamos a hacer como hemos hecho hasta ahora de 8,5. Y vamos a añadir el condicional para el caso que tengamos job group column. De esta manera recorreremos cada uno de los valores en job group column generando una función de densidad para cada valor. Muy bien, y ahora vamos a hacer lo mismo para los casos en que no tengamos job group column. Y por último, vamos a añadir los detalles del gráfico y vamos a mostrarlo. Muy bien, aquí vamos a añadir algo que se nos ha olvidado. Vamos a definir el min salary como la media de la columna salary. Muy bien, pues vamos a llamar a la función. Por ahora lo vamos a hacer todo agrupado. Muy bien, pues vemos en el gráfico que el salario tiene una distribución normal y que el promedio de salario está en $125.000 anuales. Vamos a hacer lo mismo para cada grupo de trabajo. Esto podemos copiarlo. Y aquí vamos a añadir job group column, que va a ser igual a job group. Muy bien, aquí nos devuelve un error. Vamos a tener que modificar algo. Eso es aquí.
Tenemos que cerrar esto fuera. Volvemos a ejecutar y volvemos a ejecutar. Muy bien, pues aquí vemos la distribución de los tres tipos de trabajo. Como vemos, Data Analyst es el que tiene un promedio de salario menor de 105.000, seguido de Data Engineer 132.000 y Data Scientist con 141.000. En el gráfico también vemos como Data Engineer es el que tiene el pico más alto, lo que nos muestra que tiene una menor variabilidad de salarios, son todos los salarios más uniformes. En cambio, en Data Scientist está más disperso, incluso vemos dos picos, y Data Analyst que está a la mitad de los dos. Ahora vamos a ir viendo cómo se comporta el salario en función de diferentes variables. Para ello usaremos el parámetro de entrada de nuestra función aggregate_column. Empecemos por ver el salario por localización. Vamos a llamar a nuestra función plot multiple bars. Vamos a hacerlo con top10. Y el aggregate column va a ser el min salary. Muy bien, esto nos devuelve un error que tiene un argumento inesperado. Ascending, esto evidentemente está mal escrito. Vamos a la función. Y aquí, ahora sí, ejecutamos y vamos a ejecutar. Y nos devuelve otro error que no se puede acceder a la variable group. Pues vamos a ver. Esta variable se debe llamar group. Vamos a ejecutar y volvemos a ejecutar. Muy bien, ahora sí ha funcionado. Y como vemos, el estado con un salario más alto es Washington, seguido de California, así como la ciudad con un salario más alto es con mucha diferencia a Los Gatos en California. Vamos a ver cómo se comporta esto para cada grupo de trabajo. Muy bien, pues aquí tenemos la distribución por cada grupo de trabajo. En Data Analysis el estado con un salario más alto es California. La ciudad también está en California, en este caso es Los Gatos. Para Data Scientist el salario más alto lo encontramos en Indiana y en California. En cuanto a ciudades, Newport Beach, California y Kirkland, Washington, las ciudades con salarios más altos. Y en Data Engineer, el estado con un salario más alto es Washington, seguido de California, y por ciudad es Redmond, Washington y San Mateo, California. Ahora veamos el salario en términos del nivel de trabajo. Llamamos a nuestra función, como siempre, muy bien, pues aquí tenemos el gráfico, ha salido el resultado esperado, el salario más alto lo tenemos en puestos de liderazgo, luego vendría seguido de senior, luego mid-level y por último junior. Y tenemos unos saltos entre niveles de aproximadamente 25.000, 30.000 dólares. Vamos a hacerlo para cada grupo de trabajo.
Muy bien, para cada grupo de trabajo es muy similar al agregado. En primera posición lead, luego senior, luego mid-level y luego junior. Para cada grupo de trabajo se comporta igual. Ahora vamos a hacer lo mismo por nivel educativo. Aquí directamente podemos copiar esto. Aquí en lugar de level será education. En este caso, el nivel educativo con un salario más alto es el doctorado, seguido del MBA, luego va el máster y en último lugar va el bachelor. Tienen bastante lógica estos resultados. Vamos a ver lo mismo para cada grupo de trabajo. En este caso tenemos algunos cambios dependiendo del tipo de trabajo. Si bien en Data Analyst el nivel educativo que nos da un salario más alto es el MBA, seguido del doctorado. En Data Scientist es el doctorado el que más y el MBA está en última posición. De la misma manera que pasa en Data Engineer. El doctorado es lo que nos lleva a un salario más alto y el MBA nos lleva al salario más bajo. Lo siguiente, vamos a ver el salario en función de los años de experiencia. Podemos copiar directamente esto. Y en este caso vamos a hacerlo con barras verticales. Aquí tenemos el gráfico. Como vemos hay una tendencia al alza en el salario. Cuanto más años de experiencia se requieren, más alto es el salario, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Vamos a ver lo mismo para cada grupo de trabajo. En este caso, la tendencia es similar para cada grupo de trabajo. Es una tendencia creciente, si bien en Data Analyst parece que a partir de los 10 años de experiencia ya no sube el salario. En Data Scientist es creciente y en Data Engineer también se ve como es creciente. Ahora vamos a ver un top 10 de las habilidades mejor remuneradas. Vamos a copiar esto. Vamos a hacer skills. Aquí lo queremos en barras horizontales, con lo cual quitamos esto y lo vamos a hacer en list values, ya que es una lista de valores. Y recordemos que queremos ver solamente el top 10. Vamos bien. Muy bien, pues aquí tenemos el gráfico. Como vemos, las habilidades mejor remuneradas son en este caso QuickBooks y ABAP, seguido de Deep Learning. Vamos a ver lo mismo para cada grupo de trabajo. Muy bien, pues en este caso tenemos mucha variabilidad para cada grupo de trabajo. En Data Analyst lo que mejor remunerado está es la librería NumPy, seguido de Rust y un MVA. En Data Scientist la habilidad mejor remunerada es ABAP, seguido de RP y QuickBooks. Y en Data Engineer tenemos Dash, Rust y el doctorado. Hecho esto, vamos a ver en detalle qué lenguajes de programación son los mejor remunerados.
Copiar esto. Aquí tenemos el gráfico y como vemos, con diferencia, el lenguaje de programación mejor remunerado es ABAP. Para el que no lo sepa, ABAP es el lenguaje de programación que usa SAP, es uno de los principales ERP que usan las empresas. Luego ya a cierta distancia tenemos Rust, C++, Java, JavaScript, Python, etcétera. Muy bien, vamos a ver lo mismo para cada grupo de trabajo. Aquí tenemos también mucha variabilidad, depende del tipo de trabajo. En Data Analysis lo que mejor se remunera es conocimientos en Rust. Como Data Scientist con diferencia es ABAP. Y en Data Engineer, igual que en Data Analysis, lo que mejor remunera es Rust. Por último, en cuanto a salario, vamos a ver cómo se comportan los idiomas en cuanto a remuneración. Vamos a hacer igual que siempre, copiamos esto, lo pegamos. Y aquí tenemos el resultado, el idioma que mejor se remunera, en este caso es el japonés, seguido del inglés y el chino. Pues vamos a ver para cada grupo de trabajo. En este caso los resultados son muy variables también. En Data Analysis el mejor remunerado es el español, en Data Scientist es el chino y en Data Engineer es el inglés. Aquí, bueno, comentar que tenemos mucha variabilidad, porque como habíamos visto anteriormente, los trabajos que requieren idiomas, como vimos, eran muy poquitos y el que más no llegaba al 5%. Y para finalizar nuestro análisis, vamos a ver la tendencia del trabajo remoto, híbrido y presencial. Para ello vamos a crear una función para generar un gráfico circular con los siguientes parámetros de entrada. Vamos allá. Vamos a definir una función llamada plot remote distribution y vamos a empezar generando una función para generar gráficos circulares. Muy bien, hecho esto, hacemos un condicional para aquellos casos en los que en category tengamos valor. De esta manera, recorrerá cada valor de category y generará un gráfico para cada uno, llamando a nuestra función createPy. Y si no hay category, simplemente llamamos a la función createPy para generar el gráfico. Muy bien, ahora vamos a llamar a la función para verlo de forma agrupada.
Pues como vemos, la gran mayoría de trabajos son presenciales, un 54%, seguido de los trabajos híbridos que representan un 25% y por último los remotos 100%, que son un 20%. Vamos a hacer lo mismo para cada agrupación de trabajo. Copiamos esto y vamos a añadir fit size 6, 14 y category job group. Pues como vemos, para cada tipo de trabajo es muy similar al agregado. Más de un 50% son trabajos presenciales, luego seguidamente van los trabajos híbridos y en último lugar para las tres categorías está el trabajo remoto 100%. Con esto tenemos hecho nuestro análisis en Notebook. Para darle un aspecto más profesional y poder compartirlo con cualquiera, el formato más adecuado es PDF. Hay una forma de generar automáticamente este informe directamente en PDF desde Jupyter Notebook. Hay varias maneras para hacer esto, pero en nuestro caso vamos a hacerlo con una herramienta llamada NB Convert. Esta nos permite transformar el notebook a PDF con un simple comando en el terminal. Empecemos por instalar la herramienta desde el terminal. Muy bien, yo en mi caso ya la tenía instalada y ahora simplemente escribimos el siguiente comando en el terminal. Jupyter nbconvert to PDF y ponemos el nombre de nuestro notebook. Muy bien, pues ya lo ha generado, vamos a ver cómo se ve. Muy bien, pues este es el resultado en PDF. Como veis son 42 páginas. También tenemos el índice. Este lo hemos ido creando con los markdowns. Y tenemos absolutamente todo lo que hemos incluido, tanto el código como el output de cada celda. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darme un like, dejarme un comentario y suscribirte al canal. Hasta la próxima.